Bien, vamos a ver lo que serían las características eléctricas del módulo entero. Estas características enteras serán, ahora como tenemos, por ejemplo, ese de 32 células, pues 32 células nos dan hemos puesto 32 células en serie, entre serie y paralelo, y nos dan una curva característica similar a la de la curva característica de una célula, y tenemos una tensión y una intensidad. La curva característica de tensión con intensidad. Y vemos que tenemos la intensidad de cortocircuito para una tensión igual a 0, el punto de máxima potencia, que el punto de máxima potencia está comprendido con la intensidad del punto de máxima potencia y la tensión en el punto de máxima potencia, y vemos la tensión de circuito abierto. Lo mismo que con una célula, pues exactamente vemos que lo que sería el factor de forma. El factor de forma era la relación entre la curva característica, cuanto más pronunciado fuera el codo de la potencia máxima, mejor se adaptaba a la intensidad del punto de máxima potencia y la tensión del punto de máxima potencia. La relación que existe entre estos es lo que se llama factor de potencia. Este factor de potencia lo podremos descomponer en dos factores de potencia. Digo, dos factores de forma, mejor dicho, perdona. El factor de forma, podríamos decir que tenemos un factor de forma de tensión y otro factor de forma de intensidad, que nos servirá después para calcular. Vamos a ver un módulo normal, y este módulo de terza, por ejemplo, nos da una curva característica, y ya el fabricante nos dice condiciones estándar de medida de prueba. Las condiciones: radiación solar 1000 vatios por metro cuadrado, temperatura 25 grados y espectro luminoso de masa aire 1,5. Y nos dice, tiene una intensidad de cortocircuito 7,96 amperios, tiene una tensión de circuito abierto 37,2 voltios y una potencia máxima, por lo tanto, de 7,44 amperios de intensidad en el punto de máxima potencia y 29,84. Si yo multiplico 7,44 por 29,84 me da 222, que es la potencia máxima que va a tener este módulo. Queda determinado el punto de máxima potencia con estos valores. ¿Vale? Bien. Ahora, esto era estas tensiones y estas intensidades y esta potencia en condiciones estándar de prueba. Condiciones estándar. Pero luego voy a ponerlo, este módulo lo voy a poner en otro sitio y no voy a tener las mismas condiciones estándar de prueba, ni muchísimo menos. Va a ser, por ejemplo, en invierno va a ser frío y va a tener a unas temperaturas, la célula no va a estar a 25 grados, va a estar en una temperatura de 3 grados, 1 grado, 2 grados, y en verano va a tener una temperatura, ya veremos ahora, de un rato, la temperatura pueden alcanzar la célula dentro del módulo fotovoltaico de 70 grados. Bien, la célula en condiciones normales de operación alcanza una temperatura superior a las condiciones estándar de medida en el laboratorio, ¿vale? Y es lo que se llama temperatura top, Bien. Esta temperatura de medición en condiciones normales de operación, temperatura en condiciones normales de operación, se hace con una radiación de 800 vatios por metro cuadrado, una temperatura ambiente de 20 grados centígrados y una velocidad del viento de 1 metro por segundo. Y eso me dice el fabricante. Cuando el módulo esté en esas condiciones, con radiación de 800 vatios por metro cuadrado, temperatura ambiente de 20 grados centígrados y una velocidad del viento de 1 metro por segundo, entonces la temperatura de la célula es de 47 grados más menos 2. ¿Vale? O sea, la temperatura de la célula en condiciones estándar de medida, luego de prueba, que decimos, la célula la teníamos a 25 grados. Ahora lo que hacemos es abrigarla, meterla dentro de un plástico. Y eso después, como está dentro de un plástico, está abrigada. Y al estar abrigada y ponerla en el exterior, entonces tiene la célula
cuando en el exterior hay una temperatura ambiente de 20 grados, la célula tiene 47, porque está abrigada, porque está a través de un cristal, está a través de una ventana. Bueno, ahora vamos a ver. Lo mismo, como son muchas células, pues bastantes células, la intensidad de cortocircuito del módulo pues me viene directamente proporcional a la radiación que existe del Sol. Y lo mismo que veíamos en la célula, el efecto de la temperatura es inversamente proporcional a la temperatura, la tensión del módulo es inversamente proporcional a la temperatura. Cuanto más temperatura, menos tensión de vacío tiene el módulo fotovoltaico. Estos efectos de temperatura me los dice el fabricante cuando me da las características. Y me lo dice con la variación que me da en los parámetros. Y me dice, la variación de la corriente del cortocircuito, que veo aquí en el parámetro, corriente de cortocircuito, parámetro alfa, que se le llama parámetro alfa, me va a variar 2,30 miliamperios por grado centígrado, que suba o que baje. Y la variación de tensión de vacío me va a variar 127,2 milivoltios por grado centígrado, que suba. Si suben los grados centígrados, me baja la tensión, como hemos visto anteriormente. También otros, lo que pasa es que este no me lo daba, y también otros me dan el parámetro de potencia, cada variación cada grado centígrado. Otros lo dan en tantos por ciento según, pero lo normal es aquí, en grados centígrados. De tal forma que yo puedo ver la variación en qué intensidad de cortocircuito me dice que tengo. Pues qué intensidad de cortocircuito voy a tener con la temperatura que sea realmente. Pues la intensidad de cortocircuito que me ha dado el fabricante en condiciones estándar de prueba, más el incremento de temperatura que haya tenido la célula. La célula. El incremento de temperatura que haya tenido la célula. ¿Y qué tensión? Pues lo mismo, la tensión. Ahora va a ser la tensión, el incremento de temperatura por el parámetro de la tensión. Como si sube la tensión, baja la intensidad, pues entonces con un signo negativo, y ahí se la restamos a la tensión de vacío que tendríamos en ese momento. Siendo la variación de temperatura, como os he dicho antes, ¿no? Es la variación de temperatura de la célula. La temperatura que tenía la célula cuando se ha hecho cuando me han dado las características del fabricante en condiciones estándar, que era 25 grados, menos, o sea, la temperatura que ahora vaya a tener la célula, que la tendré que calcular. ¿Vale?